Le estaba diciendo entonces la inervación intrínseca que comenzaba en el nódulo sinusal, de ahí pasa al nódulo auriculoventricular, de ahí surge la red Purkinje, y de la red Purkinje justamente surge la rama derecha y la rama izquierda. A su vez la rama derecha da una rama derecha y una izquierda, y tanto la rama derecha de la rama izquierda y la rama izquierda de la izquierda y lo que es la rama derecha, surge la red Purkinje. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la red Purkinje, también llamada suendocárdica, y estas toman contacto directamente con lo que es el, diríamos, con los miocardiocitos. Y la pregunta que les hacía antes de que se cortara era, ¿cómo se comunica un miocardiocito con otro miocardiocito? ¿Cuál es la comunicación? ¿Cómo se comunican? Esto ya es histofisiología. Disculpen que estoy justo por conectar, que me estoy quedando sin batería. ¿Se acuerdan? Por señales. No, sí, son señales químicas, pero ¿te acordás cuál era desde la parte histológica, cuál era la comunicación que tiene un miocardiocito con otro miocardiocito? Que es justamente característico del tejido cardíaco. ¿No era por los discos intercalares? Exactamente, exactamente. ¿Qué uniones tienen que nos permite que pasen segundos mensajeros? Ay, no me acuerdo. Bueno, ven, ojo, escuchen esto, buen ejemplo. Yo te estoy tomando un examen final, no sabes eso, no sabes nada. ¿Está bien? ¿Te acordás de una unión nexus? Entre otras cosas, la banda escaliniforme tiene varias uniones, una de las más importantes es la nexus, que permite pasar segundos mensajeros, entre otros va a ser el calcio. Entonces, cuando incremente la concentración de calcio de un miocardiocito, esa concentración va a pasar por la unión nexus, entre otras cosas, y va a favorecer que se despolarice la otra célula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden a lo que voy? ¿Cómo es el criterio? Eso es lo que... Sí, sí, sí. O sea, a veces nosotros, y esto vamos a hacer un mea culpa, nosotros los docentes damos un montón de temas, un montón de temas, un montón de temas, y nunca les enseñamos o nunca les decimos qué es lo importante. Por eso siempre yo les recalco, ustedes tienen que saber lo grande a lo pequeño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es? ¿Por qué digo que es grande? Porque es un tema de primer parcial. Es el ejemplo que siempre les digo yo cuando empecé a tomar final. Estábamos tomando un final enfrente de un preparado, era un integrador, en realidad era teórico-práctico, y le tomó la docente que estaba escuchando yo como estaba tomando, una de las jefas, le pregunta algo sobre el músculo, creo que era el diafragma, y le dice, bueno, ¿de qué clase de músculo es? O sea, estábamos tomando un tema de segundo parcial, en un final era, ¿no? Indudablemente. Estábamos tomando un tema de segundo parcial, que era el músculo diafragma, y la docente le pregunta, ¿y qué clase de músculo es que constituye el diafragma? Era tan sencillo como decir músculo estriado esquelético, ¿no? Y las características, le preguntó. Y el alumno no lo supo decir. Entonces la docente, yo no lo interpreté en ese momento, cuando le dice, no, mira, no te puedo seguir tomando, estás desaprobado. Claro, le estaba tomando una cosa básica, clasificación de músculos. ¿Estamos de acuerdo? De primer parcial. Entonces, si vos no sabés cosas sencillas, cómo se clasifica los músculos, cuáles son las características, justamente lo que decíamos era eso, que la banda escaliniforme es característico para decidir si es un músculo estereocardíaco o estereoesquelético. Y cómo está constituida la banda escaliniforme, y qué uniones hay, y qué función cumplen esas uniones. ¿Me entienden a lo que voy? ¿Cómo es el criterio de estudio? De lo grande a lo pequeño. ¿Estamos o no? ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Sigamos entonces. Hay otra cosa que nosotros, y voy a seguir haciendo un mea culpa, que
los temas se tienen que dar integrados, no histología por un lado y anatomía por otro. Y eso lo logramos nosotros en el práctico. Realmente es así, en el práctico se lograba esa integración. Sí, eran cosas, por ahí en el teórico eran unas cuestiones, histología, anatomía, si bien se daba histología y anatomía en el mismo día y en el mismo momento, diríamos físico, se daba tanto una cosa como la otra, entonces daba una aproximación más integrada a la materia, pero ahora se dan cosas como independientes, ¿entendés? La pandemia nos llevó a hacer eso, lamentablemente, y si quedaba algún, diríamos, algún bache, cuando llegabas al práctico, la integrabas a la materia. Y se veían estas clases diríamos, de episodios, que, como lo planteé recién, ¿está bien? De integrar, llega un momento que estás integrando algo anatómico con algo histológico. Pero bueno, sigamos avanzando un poquito. Inervación, diríamos, extrínseca, modula, intrínseca, es la que permite la contracción del músculo. ¿Y esto es cómo se comprobó? Yo creo que les comenté. Cuando se experimentaba con las ranas, lo que hicieron es sacar el corazón de la rana y meterlo en una sustancia que le permita vivir a los miocardiocitos, y veían que seguía latiendo el corazón. Y lo habían exteriorizado de toda diríamos, los nervios que para la redundancia, lo inervaban. Y ahí se dieron cuenta que había una inervación del tipo intrínseca, que permite que siga latiendo el corazón, aunque esté ex situs, o sea, fuera del lugar que corresponde, que sería el mediastino, pero vieron que empezaba a latir un poco más veloz que lo que latía cuando estaba in situ en la rana. ¿Estamos de acuerdo? Y eso habla justamente de la modulación que hay extrínseca. Bueno, no sé si les embarullé más o les llevé un poco más de claridad con ese ejemplo de la rana. Bueno, acá es sencillo, es solamente, a ver, vamos acá, decir entonces que nosotros tenemos que recorrer o recordar el sistema cardionector, y está constituido por el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, los haces internodales, fíjate acá están graficados, el haz de His, y que se divide en sus ramas. ¿Está bien? Entonces, acá se muestra muy bien el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular. Bueno, acá te decía dónde está, ¿ves? Dice, ¿dónde está localizado? Te dice que en la base de la vena cava superior, a nivel del comienzo de la crista terminalis. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que la crista terminalis dividía una parte, diríamos, rugosa de una lisa en la aurícula justamente derecha? Bien, la crista terminalis. Donde termina, y justo que es la base de la vena cava superior, ahí encontraríamos a lo que será el nódulo sinusal. En el caso del aurículo ventricular, en el triángulo comprendido entre la válvula septal de la tricúspide, septal es porque las válvulas, una se divide así, la que toma contacto con el septum interventricular, la llamamos septal, por eso septal. La valva de Tevesio y el tendón de Todaro. Ese triángulo, ahí es donde lo encontramos alojado, este nódulo auriculoventricular. Bien, recuerden también que el sistema cardionector tiene un fascículo de His, justamente el tronco que nace en la cara interna del nódulo auriculoventricular, discurre por la justamente pared interauricular hasta la parte membranosa al tabique, porque tiene una parte carnosa y una membranosa al tabique interventricular, en donde se dividen sus dos ramas. Bien, acá tenemos la división de las ramas. Ahí tenemos la rama derecha, y cómo va llegando, se va bifurcando, dividiéndose hasta llegar justamente a lo que va a ser la red Purkinje. ¿Está bien? Desde el nacimiento discurre adosado a la pared justamente septal del ventrículo en busca del ápex del cardíaco, para luego dividirse en forma de red en la pared del ventrículo, esa red Purkinje que mencionábamos. Y después tenemos justamente lo que sería la rama izquierda. Esa rama izquierda justamente atraviesa la parte membranosa del tabique interventricular y adosada sobre el tabique se divide en sus dos ramas, que habíamos dicho que era una anterior y una posterior, o derecha e izquierda. Bien, tenemos nueva nomenclatura. Bien, y termina formando la red Purkinje en última instancia. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí o no?
Sí, Sí, O sea, primero tenemos que saber mediastino. Continente contenido, cómo se divide, indudablemente. Tenemos que saber que dentro del mediastino el compartimento más importante es el inferior medio, porque ahí encontramos alojado el corazón, y del corazón tenemos que saber la cuestión macroscópica, qué forma tiene, cuántas caras tiene, cómo se proyectan las cavidades, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que saber que está inervado intrínseca y extrínsecamente, hay que saber bien el sistema cardionector, que es la inervación intrínseca, y tenemos que conocer la vascularización cardíaca. Bien, acá tenemos que saber la vascularización arterial, que está cargo coronaria derecha y coronaria izquierda, que esta a su vez se divide en interventricular o descendente anterior y circunfleja, y que también tenemos una irrigación del tipo venosa. ¿Estamos de acuerdo? Que la irrigación venosa, recuerde que va desde interventricular anterior, juntamente con la marginal izquierda, drena en la cardíaca magna, y esta drena en el seno venoso. ¿Bien? Tengan presente, y ahora tengan presente la cuestión venosa porque es tomable, pero también tengan presente la irrigación arterial, que es la que vamos a detallar un poquitito ahora, y no se deliren con las ramas que dan. Ustedes tengan una noción básica de cómo está irrigado el corazón y reconocer esto. Entonces, cuando yo te pregunte cómo está irrigado, o hablame de irrigación arterial, venosa, o de irrigación así genérica, del corazón, vas a hablar de arterial, que está dada por la coronaria derecha, por la coronaria izquierda, que esta se divide en dos ramas, la arteria descendente anterior, la circunfleja. Me vas a decir de dónde salen la arteria coronaria derecha, dónde sale la arteria coronaria izquierda, por dónde transcurre, por qué surcos transcurre, y eso sería la irrigación. No necesitamos que sepan todas las diagonales que emiten, cómo se llaman, ni nada por el estilo. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, vamos de lo grande a lo pequeño. Si te queda tiempo, sí, vas a saber que tiene 3 diagonales, todo lo que ustedes quieran. Pero vamos de lo grande a lo pequeño. Ese es el checklist que tienen que hacer. O sea, hacer la lista para después hacer un checklist. ¿Qué quiere decir? Que el día, termina el primer día de esos del lunes anterior a rendir y decís, bueno, el segundo sería porque es tórax. El segundo decís, bueno, corazón, ¿sé irrigación? Checklist, sí, lo sé, lo listé. Le hice digamos, eh, un visto, le hice, ¿está bien? Lo sé eso. Bueno, y acá puse un gráfico para ver eso justamente, que tenemos una coronaria derecha, una coronaria izquierda, que da su descendente anterior y su circunfleja que se va hacia atrás, que están cubiertas por las orejuelas, también, fíjense, acá aprovechamos y decimos surgimiento de grandes vasos, de derecha a izquierda, tenemos el arribo de la vena cava superior, sabemos que la arteria coronaria, perdón, la arteria aorta, la tenemos aquí, entre medio de la vena cava superior y de lo que es el tronco de la arteria pulmonar, que da su rama izquierda y su rama derecha, que va por debajo del callado. Y acá vemos los 3 vasos que surgen del callado. ¿Está bien? El tronco arterial braquicefálico derecho, carótida primitiva izquierda y subclavia izquierda. Recuerden que acá, más arriba, se va a bifurcar este tronco arterial braquicefálico en subclavia derecha y carótida primitiva derecha. Bien, eso tenganlo presente, la forma que tiene, la ubicación que tiene el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá le traje, no voy a poner todas las fotos que vimos la otra vuelta, solamente para que ustedes vean cómo surge la coronaria derecha y que va por el surco aurículo-ventricular, y recuerden que esto está disecado, esto está disecado. Y este es un esquema disecado. ¿Por qué? Porque habitualmente el corazón tiene una capa de grasa, y sobre todo en estos surcos, o sea que no quedan expuestas las arterias así. Están como tapizadas por una lámina como con tejido graso. Está bien que nosotros lo limpiamos para que ustedes puedan ver las arterias. ¿Bien? Acá observen que lo que está cortado, ¿qué es? ¿Qué arteria está cortada? Para que se vea bien el surgimiento de las arterias coronarias. Derecha e izquierda. ¿Qué arteria? Fíjense cómo que se divide acá. Delen, chicos, vamos. Vamos así avanzando.
La aorta. No, la aorta está acá, mirá. Ah, porque me confundí. De derecha a izquierda, recordá, vena cava superior, aorta y arteria pulmonar. ¿Eh? ¿Queda claro o no? Sí, sí, sí. Y quedan sus dos ramas. Ven, estas cosas no los podemos agarrar el día del examen con estas cosas, que no sepan esas cosas grandes. ¿Está bien? O sea, Profe, sí. perdón, porque estos últimos 2 minutitos se me cortó y no escuché. ¿Podrías repetir lo último? Lo último, acá lo que estamos viendo es un gráfico. Yo les decía que tanto en este esquema como en este preparado anatómico, para que ustedes puedan ver bien las arterias, nosotros le tuvimos que sacar el tejido graso. Si no, no se ven así, no están a simple vista las arterias, están tapizadas por un poco de tejido graso. Y lo que les decía que acá estamos viendo, te lo digo ya directamente, cortado, te digo lo que en definitiva hay que saber. Acá es la disposición de los grandes vasos, vena cava superior, arteria aorta, con las ramas que está dando. Y acá lo que se ve cortado es justamente la arteria pulmonar. ¿Para qué la cortamos en este esquema? Para poder ver el surgimiento de la coronaria derecha y fundamentalmente la coronaria izquierda. Recuerden que la dimensión que tiene la coronaria, el largo que tiene la coronaria izquierda, desde su surgimiento hasta que da sus dos ramas, que es la descendente anterior y la circunfleja, pueden medir entre 5 y 1,5 centímetros, o sea que habitualmente, como está cubierto por la orejuela, habitualmente la coronaria izquierda, si no reclinamos la orejuela izquierda, no la vemos, vemos directamente las ramas terminales. ¿Bien? Y lo otro que les decía es justamente que podemos ver bien el trayecto por donde está transcurriendo la coronaria derecha, por ejemplo, en el surco auriculo-ventricular. Y que la descendente anterior va por el surco interventricular, porque este es ventrículo derecho y este es ventrículo izquierdo. ¿Estamos? Eso es lo que quería decir en esta imagen, fundamentalmente. Entonces, de las coronarias hay que saber de dónde surgen, o sea, los senos coronarios, justamente tienen que saber las ramas terminales si es que las tienen que saber por dónde transcurren, ¿bien? Y los territorios de irrigación, que es esto que les puse en la otra vuelta acá. Esto es tomable para el CHOI fundamentalmente, también en oral se puede tomar. Entonces sabemos que la coronaria derecha da irrigación al surco coronario, o va por el surco coronario, va emitiendo ramas, y les decía que las ramas no las tienen que saber, primero hay que saber todo esto que les fui comentando. Tiene porción inferior justamente el cono arterial, también es un territorio de irrigación, la aurícula derecha también, la cara posterior de la aurícula derecha, justamente lo que es el borde externo del ventrículo derecho, la pared posterior del ventrículo derecho, el tabique interventricular, el nódulo sinoauricular, el nódulo auriculoventricular, van a ver que es compartido esto con la coronaria izquierda. Coronaria izquierda va por el surco coronario izquierdo, indudablemente porción izquierda del cono arterial, también acá habíamos por la porción inferior del cono, acá es la porción izquierda del cono arterial, los 2/3 anteriores del tabique interventricular, 2/3 anteriores, este era el tercio posterior. Pared anterior del ventrículo izquierdo, pared lateral del ventrículo izquierdo, cara posterior del ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, cara posterior de la aurícula izquierda, tabique interventricular y el nódulo sinoauricular. Comparte con la coronaria derecha. ¿Estamos de acuerdo? La irrigación del seno. Estos son los territorios. ¿Bien? O sea que hay que saber surgimiento, por dónde transcurre, los nombres, si tiene ramas y cuáles son los territorios de irrigación. Con eso estaríamos en lo grande de la irrigación del corazón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, y acá les puse a manera de... Porque otra de las cosas que se toman es justamente las relaciones que adoptan las distintos órganos. Entonces acá pusimos una sucesión, creo que son 4 cortes. 4 cortes son. De tórax. Y vamos a ir reconociendo algunas cosas. Son cortes que van de superior a inferior, bien,
Y vamos a ir recorriendo algunas cosas. Campos pulmonares, tenemos que saber que esto es derecho y esto es izquierdo, esto es anterior y esto es posterior. Siempre que se lo tomen o que estén analizando un gráfico, siempre tienen que, lo primero que tenés que ubicarte es qué es anterior, qué es posterior, qué es derecho y qué es izquierdo. ¿Bien? Acá lo que podemos observar justamente es el campo pulmonar derecho. Acá vemos la cisura, justamente del pulmón derecho. Y acá vemos el pulmón izquierdo con sus distintos lóbulos. Acá el lóbulo inferior, ¿está bien? Acá el lóbulo superior, ¿bien? Y acá la cisura mayor. Entonces, esto es lóbulo superior y esto es lóbulo inferior. Tiene dos lóbulos del izquierdo, que están divididos por esta cisura que es la mayor o oblicua. Bueno, si nos vamos al mediastino, bueno, ¿cómo justifico que esto es anterior y esto es posterior? O por el esternón, si es que lo veo, o por la columna vertebral. Entonces, esto es así. O sea que es una imagen, si bien es un corte de un preparado anatómico, es una vista como si fuese tomográfica. Quiere decir que se está viendo desde abajo. Entonces, yo estoy obligado a saber que esto es una vista inferior, donde esto es superior, esto es derecho. Por lo cual, si esto es perdón, esto es anterior, por lo cual esto es posterior, esto es derecho y esto es izquierdo. Vamos al mediastino. Observen acá, es un corte alto, ¿no? Y vamos al mediastino posterior para ubicarnos un poquito. Sabemos que esto es la vena ácidos, mayor, está hacia el lado derecho. Sabemos que esta es la aorta descendente, se va como hacia la izquierda de la columna. Acá ya puedo, con esto yo puedo justificar, con estas dos estructuras, estos dos elementos, con este elemento y esta estructura, puedo justificar que es una vista inferior y que esto es izquierdo y que esto es posterior. Porque la aorta, cuando toma contacto con el cuerpo vertebral, se va hacia la izquierda en el tórax. Entonces sé que esto va a ser izquierdo y sé que el cuerpo vertebral es posterior. Ya con esto estoy justificando el corte, justamente qué es derecho, qué es izquierdo, qué es anterior, qué es posterior. Fíjense por delante, aquí encontramos al esófago, y más adelante, esto está pintado en verde, ¿no? Estas pelotas verdes que ven acá son los ganglios linfáticos. Ustedes no tienen que saber ganglios linfáticos. O sea, no tienen que saber la ubicación de los ganglios linfáticos. ¿Está bien? Hay una nomenclatura de la Asociación de Cáncer Americana que los describe, la altura, y habla si son derechos, izquierdos, si están en un lugar o en otro. Hay otra nomenclatura que habla de, dependiendo de qué localización tenga, por ejemplo, a nivel del ilio derecho, ilio izquierdo, habla de intertraqueobrónquicos porque están entre los bronquios fuentes y la tráquea que estaría más superior, ¿está bien? Peritraqueales, bueno, distintas clasificaciones, ustedes no tienen que saber eso, sepan que sí hay ganglios relacionados con el ilio, relacionados con lo que serían los bronquios fuentes. Este es bronquio fuente derecho y este es bronquio fuente izquierdo. ¿Bien? Además, podemos reconocer acá justamente la vena cava superior. Y acá estamos reconociendo la aorta ascendente. ¿Estamos de acuerdo? Si esta es la ascendente, esta podemos decir que es la porción, o sea, esta es la porción ascendente del callo de la aorta y esta es la porción descendente del callo de la aorta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué estamos viendo acá? Bueno, estamos viendo nervios, los que toman con íntimo contacto. Los que toman con íntimo contacto con el corazón, regla. Los que toman íntimo contacto con el corazón son los frénicos. El que está a la derecha va a ser el frénico derecho, y el que está a la izquierda, frénico izquierdo. Los que tomen íntimo contacto o estén relacionados con el esófago van a ser los vagos. ¿Estamos de acuerdo? En este caso es vago izquierdo. ¿Bien? Y estos que están en íntimo contacto, que son ganglios en realidad, que están en íntimo contacto con la columna vertebral y que tienen una disposición del tipo torácica, son las cadenas simpáticas paravertebrales. Estamos integrando a full hoy, ¿sí o no? ¿Van entendiendo o no se entiende nada? Sí, sí. Pero también acá estamos viendo las ramas, en este caso sería la rama izquierda, de lo que es la arteria pulmonar. Y acá estamos viendo la rama derecha de la arteria pulmonar.
Entonces acá ya recorrimos todo lo que son los distintos mediastinos y nos ubicamos un poco en los preparados, en el preparado. Bueno, acá seguimos descendiendo, seguimos con que esto es posterior, esto es anterior, esto es derecho y esto es izquierdo, ya eso no lo vamos a repasar. Vemos justamente los grandes vasos, vemos la aorta, pero vamos a empezar de derecha a izquierda como se describe. Vena cava superior, aorta, arteria pulmonar, dando su rama derecha. Esto que ven, esta membrana que ven acá, es parte de lo que sería el pericardio. Estos nervios que están aquí y aquí son los frénicos, que toman íntimo contacto con el corazón. Bueno, ganglios linfáticos, vemos acá el bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo, vemos el esófago, vemos la aorta, aorta descendente. Vemos nervio vago, vena ácido, las cadenas paravertebral o simpáticas, la médula espinal. Esto que ven celeste acá adentro, es que esto es un preparado, que es un vidrio que vos lo puedes, o sea, es un frasco que lo puedes mirar de una cara o de la otra. ¿Estamos de acuerdo? Si vos lo estás mirando acá es vista inferior, o sea, si vos estás delante del preparado, imagínense que el preparado, el frasco que están viendo es la pantalla. Vos lo podés mirar de donde lo estás mirando, hacia enfrente. Si vos das la vuelta atrás de la pantalla, lo mirarías y lo ves de la vista superior. ¿Estamos de acuerdo? Es un frasco, por lo cual, esto que se ve acá, se le ha puesto un papel celeste atrás para fotografiar. Por eso ves esto celeste acá, acá adentro. Si no estaría este papel detrás del frasco, yo vería la otra estantería de enfrente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde están? Porque estos son como mesas que tienen preparados. Una diríamos, perpendicular a la otra. O sea, vería, si hay alumnos del otro lado, yo por acá estaría viendo alumnos que están viendo preparados del otro lado, diríamos. No sé si les queda claro a lo que voy. No sé si conocen la galería de imágenes del doctor Giacomotti. Si no, fíjate después en internet, galería Museo del doctor Giacomotti, segunda cátedra de anatomía, o Museo de la segunda cátedra de anatomía, y van a ver las fotos del museo y se van a ubicar más o menos cómo está dispuesto todos estos preparados. ¿Vamos bien o no? Sí, Y observa una cosa que si uno va hilando todo esto, integrando, fíjate que el bronquio fuente derecho es más vertical, mientras que el bronquio fuente izquierdo es más horizontal. ¿Qué es más grande? Tiene un calibre mayor que este es más finito. ¿Bien? Perfecto. Después vamos a un corte más inferior, y acá sí vemos ya directamente el corazón. Lo otro era un corte a nivel de los grandes vasos. Seguimos diciendo que esto es derecho, esto es izquierdo, vista inferior, esto es posterior, esto es anterior. Vamos a lo que está fuera del corazón primero. Vemos bronquiofuente derecho, bronquiofuente izquierdo. Vemos ganglios ciliares, ganglios peritraqueales, periesofágicos, el esófago, vemos la aorta descendente, vemos el nervio vago derecho, bien, vemos las cadenas simpáticas dorsales, paravertebrales, y ya metiéndonos un poco en el corazón, fíjate que podemos observar cómo está llegando la vena cava superior a la aurícula derecha, cómo está surgiendo la arteria aorta del ventrículo izquierdo. Y acá estamos viendo justamente lo que es el ventrículo izquierdo, lo que acá estaríamos en el ventrículo derecho y este sería el ventrículo izquierdo. Bien, nos quedan 10 minutos, nos reconectamos si se corta. Por detrás de lo que es el corazón, que le llamamos la mochila cardíaca, está la aurícula izquierda, y acá fíjate cómo se ven los orificios de las venas. La vena pulmonar izquierda superior, recuerden que lo estamos viendo desde abajo, y fíjate acá el orificio de la vena pulmonar inferior izquierda, y esta es la vena pulmonar derecha superior seguramente. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces acá estamos viendo cómo se disponen las distintas cavidades. Aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. ¿Bien? Y con esto más o menos preparado estaríamos. Acá estamos viendo cómo se están dividiendo las ramas de la arteria pulmonar, ya no la rama derecha e izquierda. Ustedes se quedan ahí, se quedan en que tenemos una arteria pulmonar que se divide en una rama derecha y una rama izquierda, y a medida que va ingresando en el pulmón va siguiendo la segmentación, diríamos. Entonces va a haber una arteria también que va a ir segmentándose o dividiéndose. ¿Estamos de acuerdo? Hacemos un corte más abajo, y ya vemos más nítidamente estas cavidades, entendiendo que esto es una vista inferior, esto es derecho, esto es izquierdo, posterior, anterior. Primero vamos a recorrer lo que es posterior, vemos el esófago. Fíjate cómo el esófago se va desplazando hacia derecha para ir a buscar ya pasar por el diafragma y llegar a lo que es el estómago. Vemos cómo va adquiriendo esta disposición. Si bien está más central, siempre tiende a estar un poquito más hacia la izquierda, la aorta torácica ya. Bien. Vemos ganglios linfáticos, vemos la vena ácigos, las cadenas simpáticas paravertebral, y además estamos viendo lo que es el corazón inmerso en este pericardio, y podemos reconocer distintas cavidades, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Fíjense en el tabique interventricular, vemos algunos de los pilares con la valva que nos divide el ventrículo izquierdo, perdón, de la aurícula izquierda. O sea que vemos las cuatro cámaras, las derechas y las izquierdas. ¿Bien? Bueno, acá vemos cómo va transcurriendo. Fíjense en acá, se ve muy bien en este preparado anatómico, cómo está inmersa la arteria circunfleja en tejido graso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien o no? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Sí, sí. Bueno, con eso ya estamos más o menos con la parte de tórax y mediastino. Lo otro que les quería comentar, que es tomable, y si no es tomable, es importante que lo aprendan en anatomía, antes de irse a anatomía. Dentición del adulto y dentición del adulto y dentición del pediátrico. Recuerden que se dividen en hemiarcadas, se dividen en arcada superior, arcada inferior, pero a su vez se divide cuando uno describe la dentición en hemiarcada derecha y hemiarcada izquierda, superior, ¿no? Hemiarcada inferior derecha y hemiarcada inferior izquierda. ¿Bien? Y siempre de la línea media describimos que tenemos en el adulto, tiene un incisivo, tiene un incisivo medial, un incisivo lateral, tiene un canino, tiene un premolar, primero, segundo premolar, y después van los tres molares. Primero, segundo, recuerden que el tercero puede surgir, diríamos, estar presente o no, puede erupcionar o no, y a veces cuando no erupciona y tiene una disposición horizontalizada más que verticalizada, se ve la necesidad de operar y sacar este tercer molar porque hace una deformación y puede traer patologías. ¿Estamos de acuerdo? Porque hace un desplazamiento y justamente la coalición que da la arcada dentaria superior con la inferior puede provocar lesiones en la pieza dental, caries, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema que lo tocan muy bien los odontólogos, indudablemente. Todo lo que es cabeza y cuello, pero fundamentalmente cabeza, los odontólogos saben muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bien, si tienen algún amigo odontólogo, ustedes ya lo saben. Bueno, en cambio, en lo que es el pediátrico, fíjense que partimos de un incisivo medial, uno lateral, tenemos el canino, hasta acá nos venimos más o menos lo mismo, pero tiene un premolar, y un segundo premolar. Todavía no erupcionaron lo que son los molares. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la dentición del pediátrico. La del adulto, la del pediátrico. Ténganlo presente. ¿Por qué es importante en nutrición?
Porque la primera digestión que se realiza en la boca, ¿cuál es? ¿Qué clase de digestión se realizan en la boca? A ver, cuéntenme. Química y mecánica. Química y mecánica, la química está a cargo de las enzimas, que les aporta justamente la saliva, y la mecánica a través de justamente la molienda que realizan las piezas dentales. Hay una digestión, yo les cuento, que es antes de ingerir el alimento. ¿Eso lo van a ver o ya lo vieron? ¿Se acuerdan cuál es la digestión que Por se la realiza? cocción de los Muy alimentos. bien, nutrición normal, ¿no? Sí, igual creo que en una clase de fisio el año pasado también lo habían nombrado. Perfecto. Claro, porque fisio la da Laura López, o es la titular, o era la titular, Sí, ¿no? yo estaba con Fernando. Bueno, Sí, por también. eso, y ella hace nutrición normal también, Laura López. Y bueno, en fin. O sea, sí, indudablemente que en fisiología vos ves cuestiones como en anatomía, ves histofisiología, en fisiología ves cuestiones que también las vas a implementar después en las materias que siguen. Pero bueno, sigamos con lo nuestro. Dentición hay que saberla. Si no la sabemos para anatomía y no la toman, bueno, fue diríamos, una suerte, tuvimos listo. Pero para la vida hay que saber. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Músculos masticadores. Y esto es importante. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que saber los músculos, o sea, tienen que saber clasificar. O sea, si yo te pregunto cuáles son los músculos masticadores, me van a decir que hay músculos principales y accesorios. Que los principales tienen que ver fundamentalmente con el ascenso de la mandíbula, mientras que los accesorios tendrían más que ver con, diríamos, con el descenso de la mandíbula. De todas formas, sabemos que si yo relajo los músculos masticadores, la mandíbula va a tender a descender. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, están clasificados así. Principales accesorios. Si vamos de lo grande a lo pequeño, empezamos con los principales y tengo que saber dónde se insertan, cuáles son, dónde se insertan, cómo se inervan y cómo se irrigan. ¿Estamos de acuerdo? Si yo te pregunto masticación, si no sabes eso, tener la plena seguridad que vas a desaprobar, como cualquiera de mis compañeros que te tomen músculos masticadores. ¿Estamos de acuerdo? Eso ténganlo presente, por favor. Bueno, entonces, primer músculo temporal. Bien, donde se inserta la línea temporal inferior, cresta infratemporal y fascia temporal, raspe trigomandibular, a la altura del plano oclusal. ¿Está bien? Esta es la inserción del temporal. ¿Cuál es el nervio que va a inervar para que se produzca la contracción de este músculo? El mandibular. ¿Cuál es la función? Eleva y retrae la mandíbula, fija la faringe durante la deglución. ¿Estamos de acuerdo? Acá se está graficando en este grafiquito para que ustedes tengan idea cómo es la disposición. Siempre, ¿se acuerdan que Gabriel los explicó cuando veían músculos de miembro superior e inferior? Para saber la función del músculo, tienen que saber dónde se inserta y hacer como que es un elástico que se contrae. Entonces ahí saben qué función cumple. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el bíceps va, por la inserción que tiene, cuando se contraiga va a aproximar el antebrazo al brazo, entonces hace una flexión. ¿Estamos de acuerdo? Y lo contrario haría el tríceps, para que ustedes se den cuenta. Por eso les puse este grafiquito. ¿Bien? Otro de los músculos masticadores, dijimos que es el macetero. Tiene una porción superficial y una profunda, eso tenganlo presente. Se inserta en los dos tercios anteriores del arco cigomático. Este es el arco cigomático, recuerden. Ángulo de la mandíbula y tuberosidad maceterina. Este es el ángulo. Acá estamos con el macetero. Una porción superficial y una profunda. Que está graficado acá. Superficial y profundo. Este es el ángulo. O el arco cigomático.